¿Sabías que en Forest Road, el 70% de los accidentes reportados no tienen explicación? Con más de 300 desapariciones en los últimos 20 años, esta carretera se ha ganado una reputación aterradora. Acompáñame a desentrañar los oscuros secretos que acechan en cada curva de esta enigmática vía, mientras intentamos descubrir la verdad oculta tras las inquietantes leyendas que la rodean. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablarles de un lugar que ha capturado la imaginación y el miedo de muchos: Forest Road. Esta carretera serpenteante, que se extiende por más de 150 kilómetros, no solo conecta ciudades, sino que también es el escenario de oscuros secretos y misterios que aterran a quienes se atreven a adentrarse en sus dominios. Desde leyendas de fantasmas hasta desapariciones inexplicables, esta ruta ha dejado un rastro de historias escalofriantes. Forest Road es célebre no solo por su impresionante belleza natural, sino también por su alarmante número de accidentes y desapariciones inexplicables. Se cuentan relatos de viajeros que se pierden sin dejar rastro, de coches que aparecen destrozados sin que haya habido un siniestro visible, incluso hay quien afirma haber visto siluetas que se desvanecen en la bruma. Existen antiguas leyendas que susurran sobre una figura espectral, una mujer ataviada de blanco, que se desliza silenciosamente a lo largo de la carretera. Su presencia es etérea, y al instante en que la miras, se disuelve en la penumbra de la noche, como si nunca hubiera estado allí. Se dice que este espíritu errante no es un simple espectro, sino un ser maligno que busca sembrar el caos, provocando accidentes fatales con el único propósito de arrebatar las almas de quienes se aventuran por los solitarios caminos del bosque. Su risa helada resuena en el aire, un eco de advertencia para aquellos que osan cruzar su sendero maldito. ¿Pero qué hay detrás de estas historias? ¿Son simplemente leyendas urbanas o hay una verdad más oscura que permanece oculta? En una reciente conversación con un investigador del Grupo de Investigación del Departamento de Policía, descubrí que Forest Road tiene una alta incidencia de fenómenos paranormales reportados, así como numerosos casos sin resolver que han envuelto a muchas familias en la tristeza. Impulsado por mi propia curiosidad, decidí adentrarme en los oscuros secretos de esta carretera en busca de la desconcertante verdad que se oculta tras su serpenteante y neblinoso trazado. A medida que profundizaba en mi investigación, las sombras de relatos inquietantes comenzaron a envolverme. Decidí acercarme a los lugareños, aquellos que habían sido tocados por el horror en la solitaria carretera. Uno de ellos, un anciano de mirada penetrante llamado Don Manuel, compartió conmigo la inquietante historia de la Dama de Blanco. Según sus palabras, muchos han sido testigos de esta figura espectral en las noches más oscuras, envuelta en un largo vestido blanco, avanzando temblorosa al borde de la carretera. Aquellos que se atrevían a detenerse junto a ella, desaparecían sin dejar rastro. Las leyendas murmuran que su alma busca venganza por la traición que la llevó a su propia desaparición, y que su presencia es un presagio de muerte para los incautos que cruzan su camino. Con su historia pesando en mi mente, decidí visitar el antiguo Café Oasis, un punto de encuentro para muchos viajeros. Allí conocí a Javier, un hombre sumido en la tristeza que con un susurro tembloroso compartió su dolor. Su hermano había desaparecido 5 años atrás, justo después de ver a una joven que caminaba sola por la carretera. Narró que una noche su hermano había estado de fiesta con unos compañeros de trabajo. Mientras regresaba a casa, hablaba con su prometida por el teléfono móvil. Entonces le mencionó haber visto a una chica que parecía perdida y asustada que caminaba por la carretera. La llamada se cortó de repente y aunque la prometida volvió a llamarle, el teléfono no daba tono. El joven nunca llegó a casa. Al día siguiente, encontraron el coche abandonado en la cuneta, sin signos de accidente o avería y lo más extraño de todo, sin rastro del conductor. Desapareció sin dejar rastro. La voz de Javier se quebró y comprendí que aquellos relatos no eran meras historias de terror, sino experiencias desgarradoras que habían marcado vidas. Con un creciente sentido de inquietud, solicité permiso a la policía para revisar los archivos. Allí encontré documentación sobre casos misteriosos de personas que habían desaparecido en Forest Road. Cada caso parecía, de alguna manera interconectado, como si una fuerza siniestra operara en las sombras. Este descubrimiento avivó aún más mi necesidad de encontrar respuestas. El punto culminante de mi investigación se reveló una noche de luna llena, cuando tomé la audaz decisión de internarme en las serpenteantes sombras de la enigmática carretera. Llevaba conmigo una cámara y un micrófono, preparado para captar cualquier sonido o actividad inusual. Dejé el coche aparcado fuera del arcén y caminé sin rumbo esperando a que algo sucediera. La atmósfera era densa, y la niebla,
como un manto negro, comenzaba a cubrir el camino mientras mis sentidos estaban a la expectativa de lo que pudiera suceder. De repente, comencé a escuchar susurros a mi alrededor, como si la carretera misma me hablara. Giré mi cámara, y en ese instante de terror, vislumbré una figura en la distancia, un destello de luz blanca que contrastaba con la oscuridad de la noche. Al instante, sentí un poderoso impulso que me forzó a correr tras ella. Mi corazón latía con fuerza mientras la figura se desvanecía en el aire, dejándome aturdido y confundido. ¿Era la dama de blanco? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? Seguí caminando por la carretera hasta llegar a un cruce. Algo en el ambiente me hizo sentir como si estuviera siendo observado, pero no fui capaz de identificar de dónde provenía esa sensación escalofriante. En ese instante, mi teléfono vibró, y al desbloquearlo descubrí un mensaje de un número oculto. Era un vídeo. Con el corazón agitado decidí reproducirlo. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Las imágenes mostraban mi propia silueta caminando por la carretera. Para mi horror, había una figura detrás de mí, siguiéndome de cerca. Era ella, la dama de blanco. De repente un ruido similar a un siseo resonó a mi espalda. Me giré lentamente y allí estaba, mirándome fijamente con una mueca inquietante en los labios. En ese preciso instante, la niebla comenzó a disiparse, revelando una visión que me dejó sin aliento. Ante mí, se erguía una mujer, una joven de aspecto inquietante, cuya presencia emanaba una opresión siniestra. Temblando, le pregunté quién era y su nombre resonó en mi mente como un eco distante. Elena. La imagen de la chica se volvió más clara, y de repente, se lanzó hacia mí. Quedé paralizado, incapaz de moverme, extendió su mano y tocó mi pecho, y en ese instante todo se aclaró en mi mente. Ella volvía con su novio del baile de fin de curso cuando tuvieron una terrible pelea. Decidió salir del coche, sola, sollozando mientras caminaba por la carretera. En ese momento, un grupo de jóvenes ebrios y despreocupados se aproximaba en otro vehículo. Al tomar la curva, sus ojos se encontraron con la figura de Elena, y un grito ahogado de terror resonó en el interior del automóvil. El conductor, en un intento de esquivarla, giró el volante, pero ya era demasiado tarde y tras embestirla con una brutalidad implacable desapareció en la noche. Elena quedó tendida allí, atrapada entre este mundo y el siguiente, sufriendo agonía durante horas antes de apagarse para siempre. Desde aquel fatídico día, su espíritu no descansa y su corazón se llenó de un deseo insaciable de venganza. Enfocó su ira en aquellos conductores que desafiaban la vida al volante, ebrios o a toda velocidad, que eran una amenaza para la vida de otros. Con cada ataque, reclama sus almas y el eco sombrío de su propia tragedia resuena en cada uno de ellos. A su paso, vislumbré un macabro séquito de sombras, figuras espectrales que flotaban a ras del suelo, cubiertas de un manto de suciedad y marcado por un sufrimiento indeleble en sus rostros. Eran las almas atrapadas de aquellos conductores desaparecidos, condenados a vagar en la penumbra, un testimonio de la justicia que nunca llegó. La angustia me invadió. Ella me miró intensamente a los ojos y con una voz etérea, pronunció las palabras que helaron mi sangre. Me dijo que ya sabía la verdad, que nadie podría detenerla. La luz se desvaneció y la oscuridad invadió la carretera. Asustado y confundido, subí a mi coche y salí de aquel lugar maldito. Cuando conté mi experiencia nadie me creyó. Forest Road sigue siendo un abismo de desapariciones y vidas truncadas, un lugar donde el eco de la tragedia se perpetúa. Con el paso del tiempo, decidí convertirme en ayudante del sheriff, entregando cada día mi vida a atrapar a esos conductores imprudentes, antes de que ella lo hiciera y evitar en lo posible que se cobrara más almas. Pero el tiempo, cruel y despiadado, no ha hecho más que afilar su sed de venganza. En cada coche detenido, en cada rostro de un conductor salvado, siento su presencia acechando, un escalofrío que me recorre la piel. Y entonces, una noche mientras patrullaba la oscura carretera, recibí una llamada. La voz al otro lado susurrante y familiar me estremeció. Había evitado que se llevara muchas almas, pero ahora, su paciencia se había agotado, yo sería el próximo. Tal vez lo que había temido desde el primer día estaba destinado a suceder. La carretera se tornó oscura y silenciosa, y en un abrir y cerrar de ojos, supe que mi lucha había terminado. Porque ella siempre había estado un paso por delante, y ahora, estaba lista para reclamarme. Se dio media vuelta y comenzó a caminar, y sin darme cuenta, mis pies se movieron en su dirección, atrapándome en su mundo, un laberinto de sombras y desolación.
Si alguna vez has tenido una experiencia extraña en la carretera o conoces algún caso parecido, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras historias. Nos vemos pronto, y recuerda, lo que parece ser solo una sombra podría ser un alma en busca de venganza.